menor que 2 cualquier cosa. Bueno, sí, siempre tengo que hacer el mismo trabajito. Tengo que, la función de la cual quiero ver si tiene transformada de Laplace, o si quiero ver si tiene, si integral impropia esta existe, tengo que incorporarlo a la definición y hacer toda la integral. Ahora, la vida se resuelve un poco a partir de esta propiedad que es muy importante y que tiene que ver justamente con la definición de lo que es nuestra transformada de Laplace. Si yo tengo dos funciones, f y g, definidas en el intervalo, en el mismo intervalo, entre 0 e infinito, que tienen sus propias transformadas de Laplace, es decir, existe la transformada de f y existe la transformada de g, y considero la combinación lineal de esas dos funciones, es decir, una constante por f más otra constante distinta por g, resulta que la transformada de la suma de la combinación lineal es la constante 1 por la transformada de f más la constante 2 por la transformada de g. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo que sacar la transformada de 3 por t más 5 por e a la 2t, ya no voy a tener que tomar toda esta función, ponerla ahí y hacer toda la cuenta que hicimos hasta ahora, sino que puedo descomponer esa transformada. Es decir, esta transformada es 3 veces la transformada de t más 5 veces la transformada de e a la 2t, que son justamente dos transformadas que ya conocemos. Entonces, si yo sé que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado y la transformada de e a la 2t es 2 menos s, simplemente voy a encontrar la transformada así. Es decir, que la combinación lineal, la linealidad de la transformada, que es una linealidad que hereda de las integrales. Las integrales son transformaciones lineales. Esto está definido como una integral impropia cuando converge. Si la linealidad se traslada de alguna manera a las transformadas de Laplace, y esa linealidad me va a permitir entonces que salgan las constantes, que la transformada de la suma es la suma de las transformadas, y que las constantes pueden salir de la transformada. Eso también me está evitando tener que hacer muchísimas cuentas, porque si yo puedo reducir cualquier f de t a una cantidad conocida de funciones elementales, yo voy a poder hacer el cálculo de la transformada de cada una de las funciones elementales y después simplemente usar esta propiedad para describir a la función entera. Esos cálculos, ¿sí?, aparecen en lo que llamamos la tabla de transformadas de Laplace. Si ustedes miran en estas tablas, ¿qué tenemos? Tenemos una lista de f's de t, en este caso 1, t cuadrado, t a la n, e a la a por t, seno, coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, por supuesto es una tabla reducida. Y en la otra columna tenemos el valor de la transformada. Esta es la que encontramos primero. Esta es la que es nuestro segundo ejemplo, encontramos esta. Y en nuestro tercer ejemplo encontramos esta. ¿Sí? Así que nosotros vamos a poder encontrar en las tablas los valores de las transformadas de Laplace de las funciones elementales. Y usando la propiedad, la linealidad de la transformada de Laplace, es que vamos a poder así encontrar las transformadas de funciones más complejas, que involucren más términos y que involucren sumas y restas, en principio, de funciones elementales. Una propiedad muy importante, que también tenemos que ver porque nos va a ser de mucha utilidad, es entender o es ver que la relación entre la transformada de Laplace, entre la función f de t y su transformada de Laplace, es una relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir que es una relación 1 a 1? Bueno, quiere decir que para cada función voy a tener una sola transformada de Laplace. Esa integral impropia que vimos, ¿sí?, para cada f de t va a dar un único resultado. Si yo encontrara que dos funciones tienen la misma transformada de Laplace, lo único que puede llegar a pasar es que las funciones sean iguales. Esto es muy importante. O sea, hay una relación bionívoca entre
la función f de t y la función en S que obtengo al transformar. Como esto pasa, es que yo puedo definir la antitransformada. ¿Qué estoy queriendo decir? Este es el conjunto de f's, h's, g's de t. Todas las funciones definidas con t entre 0 e infinito y r. Lo que estaba diciendo recién tiene que ver con esto. Cada función, cuando yo la transformo, va a ir a una única función de S. Este es el conjunto de todas las funciones de t. Este es el conjunto de las funciones de S. Y cada una de estas se vincula con cada una de las del otro conjunto, ¿sí? De manera unívoca. Para cada f de t, cuando yo hago la transformada, obtengo una exclusiva función de S. Si yo transformo g de t, voy a tener otra función. Si transformo h, tendré otra función. Esto es lo que quiere decir la propiedad que veíamos recién. Como esta relación es 1 a 1 y no tengo forma de, saliendo de f de t, ir a cualquier otro lugar que no sea esta f de s, yo voy a definir la antitransformada, que va a ser la que me lleva me regresa de esta f de s a mi f de t. Yo con la transformada de Laplace me voy del conjunto de las funciones de t y de una función, en este caso f, al conjunto de las funciones de S y a una única función de este lado. Si yo antitransformo, vuelvo a mi lugar original. Vamos a definir de esa manera la antitransformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Como la transformada inversa de la transformada de f de t. Y obviamente el resultado va a ser f de t. ¿Sí? Si yo transformando voy de f de t en f de s, antitransformando voy de f de s a f de t. ¿Sí? O sea, estoy relacionando al revés. Si yo salgo de un conjunto y digo que de este elemento puedo ir solamente a este elemento del segundo conjunto, de este segundo conjunto, con la antitransformada, vuelvo al conjunto del elemento de donde partí. Eso va a ser para nosotros la antitransformada de Fourier o la transformada de Fourier, no, de Laplace, o la transformada inversa de Laplace. Estas son las definiciones operativas. Fíjense que estoy diciendo lo mismo en matemáticas. Sí, a f de t lo transformo, obtengo f de s. Si a f de s lo antitransformo, obtengo f de t. ¿Sí? Bueno, ¿qué es, en definitiva, analíticamente, la antitransformada? Bueno, la antitransformada también es una integral impropia, pero en este caso es una integral impropia compleja. Es 1 sobre 2pi por el límite, en este caso llamé a r, tendiendo a infinito, de la integral entre r menos i por r más i por r, de a la st, f de s, diferencial de s. Obviamente acá esto sigue siendo una integral definida, y el diferencial es de s, ¿sí? Porque al ser una integral indefinida en s, el resultado va a ser en t. Fíjense que el resultado de esta integral es una función en t. Usando el teorema de los residuos, esto se puede escribir también de esta manera, pero, bueno, evidentemente no son, más allá de que yo sé que todos acá somos capaces de hacer esta integral, cuando existe, no es muy canchero ni muy piola para trabajar con esto. Entonces lo que vamos a usar mucho son las propiedades tanto de la transformada como de su antitransformada. Vuelvo a decir, esto es una integral, ¿sí? Al ser una integral hay una propiedad de linealidad que uno puede utilizar, que trae aparejada la definición de la integral. Así que como la antitransformada también es una integral,
podemos decir que la antitransformada de la suma es la suma de las antitransformadas y que además las constantes salen. Vamos a utilizar todo esto para encontrar antitransformadas sin tener que recurrir al cálculo de la integral o a la expresión del límite que nos permite resolver esto vía el teorema de los residuos. Así que, así como tenemos una transformada de Laplace, la tabla de las transformadas de Laplace que les mostraba hace un rato, también tenemos la transformada inversa de las funciones elementales o la tabla de las antitransformadas. Pero fíjense una cosa, es la misma tabla. Yo acá tengo las f de t y cuando transformo tengo las f de s. Acá tengo las f de s y cuando antitransformo tengo las f de t. Si se fijan, estas dos tablas son iguales, solamente que acá tengo esta columna de entrada y esta de salida, y acá las tengo invertidas. O sea, la columna que acá tengo como salida es la entrada en esta tabla, y la que allá tengo como entrada es la salida en esta tabla. O sea que yo tengo una maquinita que vincula f de t con f de s. Si funciona para este lado, transformo. Si funciona para aquel lado, antitransformo. Pero como la relación entre la función y su transformada es 1 a 1, f de t y f de s son siempre las mismas. ¿Sí? Sí, esto es importante para todo lo que sigue. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar la antitransformada de 2 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cómo hago yo para hacer estas cosas? Bueno, lo primero que tengo que hacer es reconocer, ¿sí? Si quiero usar una tabla, tengo que reconocer expresiones que yo pueda encontrar en la tabla. Entonces, en este caso puedo decir, bueno, esta se parece a la transformada del seno de AT, porque es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Claro que en realidad, en esta expresión, acá tengo una A y acá tengo una A, o sea que acá no, porque acá tengo un 2 y un 3. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir esta expresión por 3. De manera que esto me va a quedar escrito como 2 tercios por 3, S cuadrado más 3 al cuadrado. Y esta expresión sí es la que tengo acá en la tabla, con A igual a 3. Ahora voy a usar la propiedad de linealidad. Yo dije que las constantes podían salir, así que bueno, el 2 tercios sale de la antitransformada y me queda la expresión exacta, la que tengo en la tabla. Mirando entonces el resultado de la tabla, simplemente esto va a ser 2 tercios por el seno de 3t. Puedo resolver de esta manera la antitransformada de 2 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Esa es una forma habitual de resolución de antitransformada de Fourier. A veces lo que cuesta trabajo es escribir una expresión que yo pueda reconocer en las tablas, pero también vamos a ver que hay una cantidad de métodos que facilitan ese trabajito.